Señoras y señores, la tertulia en este miércoles que es 24 de marzo del año 2021. Con horario cambiado, voy a saludar a quienes nos acompañan hoy en esta mesa. Hay variantes, hay unos cuantos nombres que no son los habituales. A ver, empiezo por Gabriel Budiño, contador público, lleva ya varias semanas con nosotros en estos intercambios. Gabriel, bienvenido. Bienvenido acá, el único de la mesa de los miércoles que quedó aguantando el mostrador, diría. Algo de eso. Algún murguista por ahí. Algo de eso podría decirse. Saludo después de mucho tiempo en estas mesas a Óscar Ventura, doctor en química. ¿Qué tal, Óscar? Buen día. Yo ya estoy de nuevo acá en Uruguay. Sigo. Melisa Freiría, economista, con quien hemos estado ya en otras ocasiones, sobre todo en mesas de jóvenes. Buen día, Melisa. Buenos días, ¿cómo andan? Y por último, el saludo va para Héctor Musto, doctor en Ciencias Biológicas, coordinador de la Mesa de Científicos acá en Perspectiva. Héctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Sí. Saludos a todos. Parecía bueno que, teniendo en cuenta lo que vamos a charlar hoy, hubiera una pata científica en esta conversación. Además de la de Óscar, ¿no? Porque sí. Óscar está con su propia línea de seguimiento de la pandemia en su cuenta de Twitter. Ha sido un activo analista. Agente libre. Soy un agente libre, digamos. ¿Por qué agente libre? Claro, pues no estoy en ninguno de los colectivos que está estudiando esto. Un freelance de la ciencia ahora. Exacto, ahí va, un freelance de la ciencia, ¿no? Un agente libre. Sí, y los aportes de Óscar han sido muy útiles para mucha gente, ¿no? Han generado discusiones interesantes. Bueno, con los cuatro empezamos entonces. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dispuso ayer varias medidas destinadas a reducir la movilidad y, por otro lado, incrementar la ayuda social hacia los sectores de la población más perjudicados por la pandemia de COVID-19. Lacalle Pou recordó que una frase suya de hace un año. El gobierno decidió no confinar al pueblo uruguayo. Si bien la presión desde muchos ámbitos políticos y sindicales era muy fuerte, nosotros optamos por la libertad en aquel momento y, recalcó ahora, volvemos a defender la libertad en estas circunstancias por una cuestión de principios. Hemos tomado medidas que tienen como centro reducir la movilidad, que una vez más tiene la acción del gobierno, pero tiene necesariamente que estar acompañada por las conductas individuales. La transformación del quédate en casa del marzo pasado es hoy quédate en tu burbuja. Es quédate con tu círculo o núcleo familiar. Que una vez más eso escapa al gobierno. Allí donde la libertad se expresa y se maneja responsable y solidariamente. Esta vez las medidas anunciadas incluyen, entre otras, el cierre de las oficinas públicas hasta el 12 de abril, salvo en los servicios esenciales, y la suspensión de la educación presencial en todos los niveles hasta Semana de Turismo, luego de la cual el retorno será gradual, empezando por preescolares. Por otro lado, Lacalle Pou anunció que se reinstalará el tributo COVID-19 a los sueldos públicos en las mismas condiciones que el año pasado y durante 2 meses. Lo que se recaude por este concepto será destinado a apoyar a actividades y grupos de población perjudicados por la reducción de la movilidad. No voy a hacer ahora el resumen largo de todas las medidas, dejo esto simplemente como un reflejo para ir iniciando entonces la charla con ustedes. ¿Qué impresión tuvieron? Vamos con una consideración general. ¿Quién empieza? ¿Gabriel? Arranco. Bueno, para empezar, creo que las medidas fueron esta vez bastante más adecuadas para la situación y en general creo que van a tener mucho más aceptación que otras medidas. Es decir, hubo medidas quizás para todos los gustos, ¿no? Quizás se notó la presión también dentro de la coalición, las presiones esas que mencionaba también al inicio el presidente cuando hablaba de presiones políticas y sindicales
pero también señales claras en torno a algunos apoyos puntuales desde lo social, algunas menciones para temas muy esperados, como el tema de los free shops de fronteras. Creo que en general uno encuentra en este conjunto de medidas una visión mucho más amplia que en conferencias anteriores. A mí me sigue faltando algunas cosas, entre ellas tender puentes. Prácticamente no hubo menciones al GACH, no hubo menciones a la conferencia de prensa que un día antes había hecho el Sindicato Médico del Uruguay, no hubo menciones al esfuerzo de trabajadores y trabajadoras que están en el frente de la batalla, en salud, en educación, y tampoco hubo menciones a los actores políticos que han de alguna manera respaldado en mayor o menor medida a esta situación de pandemia, que es una situación muy tensa, donde hay que equilibrar muchas cosas, donde el gobierno claramente tiene que hacer esos equilibrios, pero para mi gusto faltaron esos puentes. En cuanto a medidas, yo creo que es interesante esa observación porque es todo un tema, ¿no? Abrís allí todo un tema para el debate, no estrictamente sobre las medidas, sino sobre, ¿cómo decirlo?, la inserción de estas decisiones en el conjunto de la sociedad y especialmente en el tablero político, ¿no? Exacto, porque además fue un Consejo de Ministros largo, donde venían presiones de la interna de la coalición de gobierno muy fuertes, donde sin duda no había un acuerdo general de las medidas para tomar, y donde aparecen medidas que no son las más tradicionales que venía sosteniendo el gobierno, incluso varias menciones que ya habían aparecido en la conferencia de prensa anterior al tema de los intendentes, ¿no? Y de la presión y del juego también político que están haciendo. Sí, recordemos la aparición en el correr del día del Partido Colorado, una declaración del Comité Ejecutivo Nacional, que tengo la impresión que sorprendió a muchos, ¿no? Dice, ante la irrupción en el país de la llamada cepa P1 de origen brasileño, que marca un cambio cualitativo en la naturaleza de la pandemia, el Comité Ejecutivo del Partido Colorado propone al gobierno tomar medidas drásticas de reducción de la movilidad de las personas y exhorta a todos los niveles del Estado y la sociedad a actuar en consecuencia. Asimismo, declara la necesidad de que los sectores más afectados, como entre otros el turístico, de la cultura y el entretenimiento, sean considerados con planes especiales destinados a asegurar sus futuros niveles de empleo. Lo mismo con relación a los departamentos de la frontera norte, que experimentan un impacto mayor en esta etapa de la pandemia. En términos generales, dicen los colorados, se hace imprescindible acentuar las medidas de protección de los sectores más desposeídos mientras duren las restricciones a la movilidad. Apreciamos el esfuerzo realizado en la ampliación de vacunatorios y las camas de CTI, anhelando que ellas sigan ofreciendo una garantía amplia en la atención de la urgencia. Y, termina diciendo el comunicado, se propone también restablecer por la vía legal la contribución temporal de los ingresos mayores que se adoptó en abril y mayo del año pasado, extendiéndola al sector privado. O sea, el Partido Colorado pedía algo que estuvo dentro de las medidas que informó el presidente Lacalle Pou anoche, pero con una ampliación no menor, que ese tributo a los sueldos altos se extendiera también al sector privado, algo que no fue atendido por el gobierno, como ya sabemos. Voy con Óscar Ventura. Bueno, dale, yo lo que veo es que las medidas fueron moderadas, o sea, está muy lejano de las medidas drásticas que pide el Partido Colorado o las que pidieron las asociaciones científicas y las médicas. Está mucho más en línea con las medidas que se han tomado en lugares en los cuales efectivamente no se quiere afectar la libertad individual. El tema es que cualquier tipo de medida, drástica o no drástica, afecta a toda la sociedad, y en particular medidas drásticas como por ejemplo decir que cierren bares y restaurantes o que cierren actividades no esenciales afectan sin ninguna duda el ingreso de una cantidad de gente, ¿no? En particular en este caso la única medida que realmente afecta económicamente es la de los cierres de los free shops en Rivera en particular, en la frontera en particular, que tiene, en mi opinión, tiene un cierto sesgo efectista, porque en realidad no existe una...
Es más lo que no sabemos que lo que sí sabemos. Yo no sé si el GACH y el gobierno además tiene datos que nosotros no conocemos, pero en realidad como no tenemos esos nexos epidemiológicos, de la misma manera que mucha gente te dice que el incremento de los casos se debió a las marchas, ¿no? Más notablemente vos vas por las redes y tenés a esta gente que dice, no, pero lo que pasa es que la marcha del 8M, toda esa gente que se juntó ahí y ahora tenemos 2.700 casos. Bueno, no hay ningún dato para demostrar eso. Mientras que en algún análisis numérico del año pasado podía mostrar que existía un comportamiento diferencial en Montevideo que en el interior, donde las marchas se habían dado en Montevideo, en este caso no lo hay. En este caso el factor decisivo que ha llevado al aumento de los contagios fue el inicio de las clases. O sea, No, pero está claro que en Rivera, en la frontera con Brasil en general, pero en Rivera en especial, hay un problema, ¿no? Y allí se toma esta medida, decís tú, de tipo drástico, pero estaba señalando perdóname, Emiliano, en realidad la medida se toma para evitar que vengan brasileros a comprar en los free shops. Brasileros que en general vienen en ómnibus desde adentro de Brasil, no desde la frontera. Pero el tema es, y lo dijo el presidente ahí al pasar, hay una discusión muy profunda de si efectivamente los brasileños vienen solamente por los free shop o por todos los otros comercios. Sí. Entonces, vos lo que podés hacer es cerrar Rivera, cerrás todos los comercios. Claro que la gente se muere de hambre, pero bueno. Entonces, ahí está el punto. Creo que hay una gran presión, de la misma manera que hay una gran presión de gente que dice, cerrás las escuelas, pero no cerrás los shoppings. No hay datos duros para saber si los shoppings o los free shops realmente provocan el incremento de los casos. De hecho, si uno mira los números, los mayores incrementos vienen por el lado de Montevideo y Canelones, no por el lado de la frontera norte. Ayer dio un dato el presidente que a mí me sorprendió, porque anteayer, cuando se habló de la P1, de esto supongo que Héctor va a dar más datos, cuando hace 2 días se habló de la P1, justamente no se mencionó para nada a Rivera, y ayer el presidente se descolgó con un dato de que el 80% de los casos de Rivera eran P1. Yo no conozco en qué dato se basa para decir eso. Bueno, pero volviendo a las medidas y para redondear, yo veo las medidas moderadas. De hecho, la suspensión de las clases en realidad es por 3 días, porque en la semana de turismo no hay clases. Sí. Y luego se va a empezar de la forma lógica, que es tratando de afectar menos a los más chicos, que son los que verdaderamente tienen la necesidad de ir a las clases. El error profundo, a mi ver, fue el haber empezado las clases el 1 de marzo. Las clases deberían haberse iniciado después de semana de turismo. Mira qué interesante todo el mes de marzo. ¿Perdón? Sí, interesante la observación, porque eso no ha estado en el debate así. No, firmemente. Sí, eso lo he dicho 20.000 veces antes de iniciar las clases. Tú lo has dicho, pero no ha estado como posibilidad en la agenda cuando se resolvía qué se hacía. Porque hay una presión muy grande de los educadores. Yo tuve una gran discusión en Twitter con Pablo Cayota y con Battiani. De ellos mantenían, yo les decía que no había que hacerlo y ellos mantenían que no, que sí que había que abrir, porque los niños ahora han resultado mucho más perjudicados, porque anda a explicarle a un chiquilín de 6 años, ahora vas, ahora no vas, ahora vas, ahora no vas, ahora vas, ahora no vas. Era mucho más lógico haber dado el mes de marzo para vacunar a los docentes, que fíjate que si empezás a vacunar a principios de marzo, a mediados de abril tendrías las 2 dosis dadas para todos los docentes que se hubieran vacunado, y una parte del contagio se hubiera evitado. Pero si vos si estás clamando por un lado que hay que reducir la movilidad, y por el otro ponés más de 600.000 personas a moverse todos los días en todo el país, lo que observás es lo que se está observando, que en todos los departamentos está aumentando, más allá que sea el P1 o no sea el P1, en todos los departamentos aumentó el número de casos en una forma paralela. Bueno, Óscar tiró unos cuantos temas que van a ir formando parte de la discusión en los próximos minutos. Héctor, tú así también desde el lado científico, en una mirada rápida, ¿qué decís del paquete de anoche? Bueno, mira, a mí en general me parece que las medidas que se tomaron van en la dirección correcta. Son más o menos, bastante de ellas las que estaba proponiendo, las que estaba clamando el GACH que se tomaran, y bueno, varias de ellas efectivamente ahora son efectivas, pero en mi opinión llegan tarde. O sea, esto se podría haber previsto. Cualquiera que observe las gráficas de cómo venían aumentando el número de casos, digamos, en el último mes y medio, 2 meses, se veía
claramente que íbamos a llegar a esta situación. Entonces yo creo que se podía haber previsto esto hace 2 meses y medio, con cualquier integrante, no solo del Gacha, sino cualquiera que sepa mirar curvas por la forma en la cual venía creciendo, sobre todo a partir de enero, era obvio que íbamos a llegar a esta situación. Ahora, en general, me parece que además algunas medidas me resultan escasas. Por ejemplo, particularmente me preocupa mucho el tema de la movilidad, en un doble sentido, ¿verdad? Por una parte, lo que me parece bien, las medidas que se tomaron respecto a las termas. Todos los que fuimos alguna vez sabemos lo que hubiese representado eso, que es un desastre. Contrariamente a Oscar, no, yo entiendo que lo de Rivera, digamos, con los free shop, si bien es cierto, digo, que es responder un poco al clamor de la tribuna, también es cierto que, bueno, todos veíamos por televisión, ¿no? 20, 30 ómnibus prácticamente todos los días yendo al free shop con gente que viene del interno de Brasil, y es altamente probable, si bien todavía no tenemos datos como para poder afirmarlo, que esta cepa P1 haya venido de ahí. Sí. Un comentario, ¿no? Tú decías, Héctor, que se responde al clamor. Había un sector de la población que reclamaba permanentemente cierren los free shop, ¿no? No se entiende cómo siguen abiertos los free shop. Pero resulta que no está todavía claro, lo vamos a ver en la práctica, lo vamos a ver en los próximos días, si esa era la medida que se necesitaba, ¿no? Si efectivamente al cerrar los free shop, por ejemplo, esos ómnibus brasileños dejan de llegar a Rivera, pero además, suponiendo que lo sea, suponiendo que produzca una reducción en la cantidad de ómnibus de brasileños que llegan a Rivera, está el debate sobre si con respecto a Rivera no había que tomar otro tipo de medidas, ¿no? Sí, pero a ver, si me permitís, yo pienso que efectivamente nosotros estamos haciendo camino al andar. Es decir, acá no hay una experiencia mundial que nosotros podamos estar repitiendo, porque en un país con las características nuestras, no somos Nueva Zelanda, una isla, digamos, con las características que tenemos nosotros, con los kilómetros que tenemos de frontera seca con Brasil, con el problema terrible que tiene Brasil, que no está solucionando nada. Digo, Brasil realmente está hundido en esto. Bueno, de hecho, también es cierto que sea para el GACH o sea para el presidente de la República, que tiene que estar tomando las medidas no solo, digamos, correctas o que apuntan a lo razonable desde el punto de vista científico, sino tener otras medidas, o tener otras consideraciones como parte económica, también que es parte de la ecuación. Bueno, se está haciendo camino, entonces se está intentando por ahí. Yo no sé si esto va a dar resultado o no, lo vamos a ver en 20 días, un mes, digo, porque siempre estamos yendo con atraso, digo, porque tú tomás una medida hoy y por el ciclo que tiene este virus, por cómo se va expandiendo, etcétera, vos ves más o menos los resultados 2-3 semanas después. Entonces, por eso que se están dando, bueno, conferencias de prensa, respondiendo un poco a lo que se va viendo en el momento. No es posible, creo yo, es decir, esta medida sola va a estar generando, digamos, una solución a largo plazo. Por ejemplo, aún con las vacunas, digo, ¿cuánto falta para que estemos todos vacunados? A mí recién me toca el 26 de marzo la primera dosis, pero que todo, o sea, que un 75-80% de la población haya recibido las 2 dosis. 20 de octubre. Más o menos va a pasar en octubre. ¿Sí? 20 de octubre dice como pronóstico Oscar. Más o menos, sí, yo calculo a la velocidad que se está yendo y con las dosis que están entrando, que serán 6 meses. Ahora, ese 20% restante, digamos que no va a estar vacunado. Digo, todavía va a ser un reservorio para el virus lo suficientemente grande. El virus, por características que ya hemos explicado y que la gente conoce, que es altamente mutable, que está generando cepas nuevas permanentemente, etcétera, va a ser el mismo dentro de 6 meses que tenemos hoy. O sea, esas son cosas que no se saben. Entonces, digo, como para ir resumiendo y no acaparar demasiado la palabra, yo creo que se están tomando medidas que se tomaron ayer, medidas que en principio son razonables, van en la dirección de lo que planteaba el GACH, pero en mi opinión algunas de ellas son escasas y sobre eso hablo después. Melissa, ¿tu primera impresión? Bien, en principio las medidas en términos generales no las considero desacertadas.
Creo que las podríamos separar como en tres grupos, unas que fueron más de asistencia económica, otras estrictamente de movilidad y algunas que vienen siendo de preparación o de equipamiento con el tema de las camas de CTI, los respiradores, los equipos que se compran. Entonces también creo que entre ellas se van un poco respaldando unas a otras. Pero de todas maneras, siguen habiendo cosas que al menos a mí no me cierran, al igual que en otras instancias cuando se anunciaban medidas, que tiene que ver con las prioridades, ¿no? O sea, hay medidas que hoy yo no veo que tengan, quizás por que desconozco, pero no veo que tengan un sustento científico respecto a esto que se decía de, bueno, se dejan los casinos abiertos y los templos religiosos, pero se cierran lugares donde hacemos actividad física, pero a su vez suspendemos la educación. Entonces, bueno, ahí me cuestiono un poco de nuevo cuáles son las prioridades y tampoco se comunica demasiado las razones que hay detrás de eso. También veo que coincido, como decía Héctor, que hay cierto destiempo a la hora de plantear estas medidas, que creo que llegan tarde. Hace casi 2 meses que en realidad la tendencia es creciente de los casos y que, bueno, se podían haber tomado a tiempo quizá para intentar mitigar un poco esa tendencia. Por otro lado también... Sí, recordemos el informe del GACH al que se aludió ya en esta discusión, el último informe del GACH era del 7 de febrero, ¿no? Allí ya se perfilaba el panorama de agravamiento de la pandemia e incluso se planteaban las medidas, una batería de medidas que no tenían que implementarse todas ni en su extremo, pero que entendía el GACH que había que comenzar a aplicar, ¿no? Exacto. Sí, sí. Por otro lado, también se continúa con el impuesto de los sueldos, que sabemos que es un impuesto que no considera para nada cuestiones de equidad, pudiéndose echar mano a herramientas que tenemos como el IRPF, ampliando franjas o tasas o hacer una combinación de medidas, pero bueno, ese impuesto, al menos de esta manera como fue aplicado antes, sin revisarlo, sin considerar ninguna cuestión de equidad, también me hace un poco de ruido. Y por otro lado, como decía Gabriel, que no se vio esto de tender puentes, me parece a mí que la forma de comunicar muchas veces tiene otro impacto aparte de las medidas concretas que se puedan tomar, y en este caso creo que hubo como una intención de retomar ese liderazgo o tomar las riendas frente a todas las presiones que había en estos días de reclamar medidas o más drásticas en el sistema político y demás. Creo que un poco se pararon de esa forma. También con las palabras que se usan, con los tonos, muchas veces se logra otro impacto, además de las medidas concretas que estás anunciando. Por ejemplo, tuvimos el caso de Merkel, que dio una conferencia a las 3 de la mañana. Eso ya de por sí te pone te tira cierto mensaje, aparte de lo que estés diciendo en contenido. Y bueno, y la conferencia de ayer demoró 1 hora y media más tarde de lo anunciado. Se fue como bastante directo. Esto no se mencionó a otras organizaciones o instituciones, como que no hubo, no sé, creo que no hubo mucho diálogo tampoco a la hora de diagramar estas ¿cuál medidas. es tu conclusión en ese sentido? Y que creo que hubo una cierta intencionalidad en eso. ¿Intencionalidad de generar determinado impacto, además de las medidas concretas que se anunciaron. A la hora de comunicar y de cómo hacerlo, me parece que estuvo esa intencionalidad detrás. Emiliano. Sí, Oscar. 2 cosas. Yo creo que quizás las palabras respecto a lo que decía Melissa. Perdón. Sí, ahí está. Es marcar la cancha, ¿no? O sea, se quiso decir, bueno, acá el gobierno somos nosotros, nosotros tomamos las decisiones, esto es el liderazgo, nos podemos equivocar y si nos equivocamos pagaremos el precio, pero si no nos equivocamos y hacemos las cosas bien, también los laureles los llevaremos nosotros y no se va a diluir en otras cosas. También hay que tener en cuenta que en Uruguay, cuando tenés, como estamos acá,
4 personas hay 8 opiniones, ¿no? Eso es clarísimo en Uruguay, es muy difícil realmente llegar a tener las mismas opiniones. Por ejemplo, una de las cosas que se hizo acá, que se dijo ahora, no es cierto que los casos hayan venido subiendo desde hace 2 meses. Hasta el 16 de febrero los casos venían bajando. O sea que cuando se hizo la reunión del GACH, el 7 de febrero dieron sus recomendaciones, las recomendaciones fueron, pueden pasar tales cosas y si pasan tales cosas tenemos que hacer tales otras. Efectivamente, así era. Y porque efectivamente en ese momento veníamos bajando. Si uno hace la comparación, yo no sé si me seguís en Twitter, pero normalmente yo en Twitter hago la comparación de gráficas entre Uruguay y Alemania. La manera en la cual venía la cosa era muy paralela entre Uruguay y Alemania hasta el 27 de febrero. El 27 de febrero teníamos entre el 16 y el 27 de febrero tuvimos una subida que se compara perfectamente con la segunda subida de Alemania, que debería haber mesetado alrededor del 27 de febrero, que fue lo que específicamente hizo, que mesetó hasta el 4 de marzo y ahí se disparó. Y por eso es que yo digo que si bien hay una correlación que bueno, podemos discutir si correlación implica en este caso causalidad o no, que es una cosa que la discutimos 1000 veces, pero primero, por la forma en la cual el virus se esparce, que efectivamente por algo están pidiendo que se reduzca movilidad, por el hecho de la cantidad de gente que vos estás movilizando cuando abrís las clases, que son más de 600.000 personas, sin contar a los padres, por la inconducta de los uruguayos. O sea, hoy mismo supe de 3 casos, uno en Villa Soriano, le festejó el cumpleaños e invitó a toda la clase de los chiquilines positivos, clase positivo, cuarentena. Una en Maldonado, la madre, el hijo le hizo hisopado, pero igual lo mandó al liceo, chiquilín positivo, toda la clase cuarentenada. Y otra en Montevideo, pijamada, invitó a toda la clase con... ¿Quiénes son los peores? No son los niños, no son los estudiantes, son los padres. Son los padres, son las abuelas, son las madres que van a buscar al chiquilín al colegio, se amuchan, toman mate juntos ahí a la salida. Todos hemos visto lo que son las entradas y las salidas de los colegios. Ahí es donde está el contagio y eso en este momento se está viendo con mucha fuerza. Ahora, quería decir respecto a esto que, como bien señalás vos, Emiliano, no sabemos qué es lo que va a pasar, también lo decía Héctor, es decir, todos estamos aprendiendo, pero en Alemania, por ejemplo, vos tenés un confinamiento prácticamente absoluto. Es muy curioso porque nosotros, por ejemplo, tenemos las fronteras cerradas, Alemania no tiene las fronteras cerradas, pero ellos tienen todas las actividades económicas, excepto las esenciales, cerradas, y nosotros no. Curiosamente, los shoppings ellos los tienen abiertos, porque en los shoppings hay muchas de esas actividades esenciales, como son farmacias, como son supermercados, y por lo tanto el shopping en sí mismo está abierto. O sea que hay muchas cosas para compartir y a mí el tema de que Merkel haya salido a las 4 de la mañana a dar una conferencia salió en el momento que terminó. Si lo que habían hecho hubiera terminado a las 5 de la tarde, hubiera salido a las 5 de la tarde. No me parece un hecho para señalar para nada de la urgencia, porque la urgencia está dada por otras cosas, no está dada por cómo comuniquen los políticos, me parece. Hacemos una pausa por acá. De todos modos, antes de la pausa quiero agregar algo a propósito del caso Alemania y al propósito de la conferencia de prensa de Merkel, porque ¿vieron las noticias de ahora mismo, de esta mañana? No sé si los integrantes de la mesa la siguieron. Angela Merkel reconoció haber cometido un error al querer endurecer las normas sanitarias contra COVID-19 en Alemania para el fin de semana largo de Semana Santa y confirmó el abandono del plan que había provocado en lo inmediato, horas después, numerosas críticas. Un error debe llamarse error y sobre todo debe corregirse y si es posible a tiempo. Sé que esta propuesta ha causado una incertidumbre adicional, lo lamento profundamente y por ello pido el perdón de todos los ciudadanos, dijo la canciller en un discurso tras una reunión de urgencia con los líderes de los estados regionales alemanes. ¿Qué decís tú sobre esto, Óscar? Que dice Melissa, que lo había citado hace un rato. Yo lo que digo es que claramente no tiene el mismo efecto si salís a hablar de madrugada, porque das la sensación de urgencia, das la sensación de que estás saliendo de una rutina pautada generalmente por los gobiernos, no hacen eso.
Tú que lo, si tú lo salís, citabas por ese en el mismo motivo. horario de siempre. Tú lo No digo citabas. que haya sido como a propósito ni nada, pero no tiene el mismo efecto. A ver, y Oscar, ¿tú qué decís? Tú que has estado siguiendo a Alemania Digo, muy de cerca. no creo que, primero que nada, en Alemania a las 4 de la mañana la gente se empieza a levantar. O sea, partamos de esa base, ¿no? Pero no es un tema así. Ya ves, salió a dar un discurso a las 4 de la mañana y a las 10 de la mañana tuvo que dar marcha atrás. O sea, Es muy impactante esto porque claro, pero ayer ¿te en imaginas que se le Uruguay. tiró toda Alemania arriba? Bueno, pero O sea, ayer en tenemos- Uruguay había cantidad de gente en las redes sociales y en otros ámbitos tomando como ejemplo a Angela Merkel, ¿no? Por el tipo Por de medidas que se supuesto. animaba a tomar, ¿no? ¿No? Claro, porque estamos todos, como decía Héctor, estamos todos jugando a algo que no sabemos, es un juego del cual no conocemos las reglas. Lo único que conocemos es que la menor oportunidad que vos le des al bicho, el bicho la aprovecha. Esa es la única regla firme que hay. Y una de las cosas que está, por ejemplo, ahora tenés, no sé si seguiste lo de Bélgica, hoy salió lo de Francia, salió de Canadá, salió de Gales y salió de Escocia, la cantidad de casos de contagios que se están dando en las instituciones educativas, que es absolutamente lógico porque no están afuera de la sociedad. El bicho no se para y dice, no, esto la educación lo voy a respetar. El ministro en Francia lo que acaba de decir es tremendo. Frente al hecho de que cada vez tenés gente más joven, pero en Francia la gente más joven la tenés no porque sea la variante P1 o la variante británica, la tenés porque son los padres de los chiquilines. Son gente que lleva a sus hijos a la escuela y el ministro francés le dijo, y bueno, mire, corran el riesgo. O sea, tú enfatizás en que se está aprendiendo y, por supuesto, y en todos buena los días. parte de las decisiones el trabajo es a prueba y error. Son a ojímetro por ciento. Digo, a ver... A ver, pero ¿qué dice el científico 2? ¿Qué dice Héctor Musto de esto que señala? Científico 1, yo soy el 2. Bueno, como quieran colocarse en el ranking, ¿qué dice Héctor? A ver, de esto. No, porque tenemos que hacer una pausa, pero me parece que este dato nuevo de Alemania. ¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire, sí. Yo pensé que estábamos discutiendo el intervalo. No. Lo que pasa es que esto de Angela Merkel, este giro de Angela Merkel es muy fuerte, ¿no? Es impactante. ¿Qué decís tú, Héctor? Es que es obvio que esto iba a pasar. Digo, yo tengo entendido que, por ejemplo, Inglaterra tomó medidas, o el Reino Unido tomó medidas de que no se puede prácticamente salir a no ser en determinadas condiciones. Bueno, yo no sé si eso le va a dar resultado o no le va a dar resultado. Dudo que lo sepa el primer ministro y que lo sepan los premios Nobel que tienen los ingleses trabajando en virología, etcétera. El tema es que estamos en una situación nueva ante un virus que aparte es extremadamente peculiar, digo, reitero, por la capacidad de mutación que tiene, por el número poblacional muy alto, y además ahora por la presión positiva, y no quiero extenderme mucho en esto, digo, pero que el hecho mismo de estar vacunando, el hecho de lo que va a llevar a que los virus que queden circulantes van a ser resistentes a lo que nosotros estamos haciendo. Es como cuando vos tirás pesticidas, está bien, de repente por azar hay 4 plantas que son resistentes. Bueno, esas 4 van a dejar una cantidad descendiente, vas a matar a 10.000, pero a los 4 meses, 5 meses, esas 4 resistentes te van a haber tomado todo el jardín. Y esto, yo pienso que sucede exactamente lo mismo. Estamos ejerciendo una presión positiva por el lado, digamos, eliminando a los virus con la vacuna, ¿verdad? O bajando el nivel de circulación. Pero estamos al mismo tiempo seleccionando a otros que van a tener más facilidad en la circulación por las mutaciones, porque estamos eligiendo a los mutantes que se adapten mejor. Bueno, esta observación es inquietante también. Y es un poco como lo mismo que pasa con las bacterias resistentes a los antibióticos. ¿no? A los antibióticos. Claro. Es como el uso indiscriminado de antibióticos. Pero déjame matizar un poco a lo de Héctor, porque si no de acá salimos todos alarmados. O sea, sin duda que la presión positiva pasa, pero justamente ahí está lo importante que es vacunar rápido.
Porque vos fundamentalmente tenés el compartimento de los susceptibles, lo tenés que bajar. Esto es una reacción, esto en química se llaman reacciones autocatalíticas y son bien conocidas cómo funcionan. Mientras vos estés por debajo de un cierto umbral crítico, con la cantidad de personas que son susceptibles y la cantidad de virus que están circulando, la reacción se puede controlar. En el momento en que no se puede hacer eso, te pasa como una reacción nuclear. Una vez que vos no podés controlar la cantidad de neutrones que están circulando, explota. Bueno, esto es lo mismo, pasa a los virus, son las mismas ecuaciones diferenciales las que rigen para reacciones químicas, para reacciones nucleares y para virus. Es exactamente la misma cosa, es un fenómeno matemáticamente está muy bien estudiado, se conoce perfectamente cómo funciona. El asunto es que interviene la gente. O sea, si esto fuera solamente un bicho y nada más, o una reacción química que no tienen sentimientos, genial, pero el problema es que interviene la gente. Acá tenés toda la parte del comportamiento social, que es una cosa que me parece que yo pensaba que se iba a atender mucho más desde el punto de vista del GATS cuando incorporaron a Filgueira y su equipo, pero no veo realmente que se esté accionando sobre eso. Es un poco como que te dice, bueno, la burbuja, pero no veo el mismo tipo de trabajo que se ha hecho en la parte biológica y en la parte matemática, no lo veo en la parte social y es imprescindible. Bueno, Gabriel, te dejo el último comentario, así hacemos el corte que está previsto. No, suerte que Oscar en el final se acuerda de las ciencias sociales, porque creo que hay parte de esta historia que tiene mucho que ver con eso, y cuando creo que Melissa también reflexionaba sobre el cómo se comunica. Ayer yo miraba la conferencia de prensa y me acordaba de Fernando Andachi, y decía que cómo me gustaría tener una visión sobre el cómo se están diciendo las cosas, sobre cómo es este presidente distinto a aquel otro de marzo de 2020. Pero Andach no cree en el virus, así que... Bueno, pero sí cree en la semiótica, que es lo que me interesaba de su visión, digamos. Para los virus dejo a otras personas. Bueno, él empezó citándose a sí mismo, ¿no? Para adelante todo lo posible, para atrás todo lo necesario, y marcó que había llegado el momento de ir hacia atrás, no con gusto, no con satisfacción, con disgusto, pero obligado, daba ese paso, ¿no? Yo creo que tenemos un presidente muy presidencialista, y incluso cuando algún periodista en la conferencia de prensa le pregunta sobre las medidas que no tomó, prácticamente su respuesta fue que me juzguen la historia, y yo creo que ese pequeño quizás nivel de soberbia también puede generar algunos dolores de cabeza en cuanto a la gestión de esto, ¿no? Ya volvemos, ya seguimos en esta tertulia de miércoles 24 de marzo, horario cambiado, tema único.